Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Entra Chomlada. Chomlada respiró profundamente, tratando de calmarse, y ajustó su expresión para parecer lo más profesional posible. No demostraría que quería evitar a la jefa. Después de todo, mientras le pagaban, necesitaba separar el trabajo de los asuntos personales con madurez. Traje los documentos que me pediste en nombre de Prim. Siéntate un rato. No es necesario, gracias. Volveré a trabajar. Espera, Chomlada. No te vayas todavía, ¿sí? ¿Tienes un problema personal conmigo? Apo se levantó inmediatamente, rodeó el escritorio y bloqueó el paso de Chomlada, que claramente estaba tratando de irse tan pronto como terminara su tarea. La noche anterior, el padre de Apo le había sugerido que hablara directamente con Chomlada para aclarar las cosas. Decidida, Apo decidió preguntar y resolver todo de una vez. No tengo ningún problema contigo, estás mintiendo. ¿Por qué te mentiría? No tengo ningún problema. ¿Por qué te diría que sí? Chomlad inclinó la cabeza y miró directamente a Apo a través de sus gafas. Si no decía nada, Apo nunca se enteraría de lo que estaba pasando, y sinceramente no era nada importante. Después de todo, no eran cercanos y no tenían ninguna relación. No había ninguna razón para que Apo se preocupara o perdiera el tiempo en algo insignificante, pero me ha estado impidiendo desde el miércoles pasado. Hoy es lunes, en 2 días será una semana completa, creo que estás exagerando. ¿Cómo es posible que dos personas que trabajan juntas se eviten durante tanto tiempo? Sí estoy exagerando. ¿Qué pasa con las horas extras pendientes sobre eso? ¿Qué te parece si cenamos juntos después del trabajo hoy? Si no te gustan los restaurantes elegantes, podemos ir a un puesto de fideos cerca de tu apartamento. No uses mi vacilación para intentar acercarte. Chomlada quería mantenerse firme en su decisión de mantener la distancia con Apo. No sería tan fácil hacerla ceder. Lo siento, pero tendré que declinar la oferta. Ya tengo aviones. Disculpe, tengo que trabajar que hacer. Chomlada se alejó rápidamente, dejando a Apo, quien no insistió más. Aunque los planes eran una mentira descubierta, no había nadie en Wanjin con quien pudiera tener aviones además de su hermano, Pimpat. Era solo una excusa para escapar de la situación. Aún así, notó el engaño en el rostro de Apo, que por lo general mantenía sus emociones bien ocultas. Su expresión parecía vulnerable, como si estuviera perdida. Por un momento, Chomlada sintió ganas de dar marcha atrás y aceptar la invitación, pero decidió mantenerse firme. Necesitaba recordarse a sí misma que probablemente a Apo no le importaban sus sentimientos. Desde el día del evento no nos hemos vuelto a ver, ¿verdad, Lada? Buenas noches, jefa. ¿Terminaste de trabajar? ¿Y qué pasa con Apo? Si me voy ahora, la jefa todavía está ocupándose de algunas cosas. La secretaria mencionó que probablemente se irá tarde hoy. Esa chica solo piensa en el trabajo. Esto no puede ser. Chomlada miró discretamente al señor Addison, que parecía frustrado con el comportamiento de Apo. No podía entender por qué la dedicación de Apo al trabajo se consideraba un problema. Normalmente, un padre debería estar orgulloso de una hija tan talentosa y comprometida. ¿Por qué entonces su esfuerzo se consideró algo incorrecto? Bueno, yo voy. Jefa, que tengas buenas noches. Espera, Lada. Ya que te vas, ¿por qué no cenas conmigo esta noche? No es necesario, jefa. Me sentiría incómodo. No tienes por qué sentirte incómodo. Considéralo una cena de bienvenida para unirse a Waiting. Con tanta insistencia sería de mala educación negarse. Además, no tenía el coraje de mentir al señor Addison como lo había hecho con Apo. Y así, el día terminó con Chomlada teniendo aviones, aunque esta vez no eran inventados. Si el jefe no se va todavía, me quedaré para ayudar con el trabajo. No hace falta, Prin. Puedes irte a casa. Yo me quedaré en el hotel esta noche. Como la invitación había sido rechazada con la excusa de que ya tenía aviones,
Apo concluyó que ahora tenía tiempo de sobra para trabajar hasta tan tarde como quisiera. Después de todo, no había nadie con quien cenar, ni siquiera para compartir una comida sencilla, poco saludable y llena de sodio a base de fideos instantáneos con chomlada. ¿Qué había hecho tan mal para terminar así? Jefa, el señor Addison acaba de llamar. Dijo que usted no respondió. Dile a mi padre que estoy ocupada, tengo trabajo que hacer. Ya le dije que estabas ocupada, pero me pidió que te recordara que hay un invitado importante en la cena de esta noche. Si quieres saber quién es, me dijo que leyeras el mensaje que te envió. Mi padre siempre inventando tonterías, chomlada. Apo se dio la vuelta de repente. Prin, ocúpate de esto por mí. Tengo un compromiso urgente. La asistente observó con sorpresa cómo la jefa, por lo general tan metódica, agarraba apresuradamente su abrigo y su bolsa, y se marchaba con una expresión de extrema ansiedad. Era raro verla así, abandonado un montón de trabajo inacabado. ¿Qué tipo de compromiso urgente hace que el jefe deje el trabajo atrás? Después de la cena, el ambiente seguía siendo incómodo, como si todos estuvieran caminando de puntillas en torno a una tensión táctica. Chomlada todavía sostenía el ramo de rosas blancas sin saber qué hacer con él. Miró a Apo, que parecía tan desconcertado como ella. Señor, ¿por qué me regala flores?, preguntó finalmente Chomlada. Porque mi hija no sabe disculparse adecuadamente, respondió el señor Addison con una sonrisa cómplice. ¿Disculparse? ¿Por qué?